Nosotros comenzamos a presionar a Sergio para que nos contara una de sus tan maravillosas anécdotas. A uno de nosotros, casi en tono de broma, se le ocurrió decir que contara una de miedo si tenía. Quizá por la hora que era, quizá por la confianza que nos tenía, o quién sabe por qué. Pero la cara de Sergio se puso muy seria y luego dijo que nos iba a contar una experiencia que le había sucedido hacía muchos años atrás y que nunca se la contaba a nadie por dos razones. Sean todos bienvenidos. A través de este viaje yo seré su guía y protector. No teman, nada malo puede ocurrirles si están conmigo. ¿O sí? Acomódate, abre tu mente y no voltees atrás, porque aunque lo hagas ya no hay forma de escapar. Estamos en el continente perdido. El otro día escuché su relato sobre el espectro de un sacerdote que aparecía en una iglesia antigua. Mientras lo escuchaba, me fue imposible detener las memorias que vinieron a mí recordando el relato que una vez un seminarista me contó en una reunión de la iglesia. Cuando tan solo era un niño, quizás a la edad de unos 12 o 13 años, solía participar en casi todas las actividades de la iglesia de mi ciudad, la cual evitaré nombrar porque no quiero que la persona que vivió esta experiencia se pueda llegar a meter en problemas solo por contarla. En una reunión de jóvenes, conocí a este simpático coordinador, al cual por su privacidad real llamaré Sergio. Él siempre estaba contándonos anécdotas de sus misiones en las que iba a municipios lejanos para ayudar a la gente pobre. Supongo que su objetivo con estos relatos era que nosotros imitáramos su ejemplo, y quizá algún día saliéramos a este tipo de misiones. Algo sí debo admitir, él tenía muchísimo carisma, y cada una de sus anécdotas robaba tu completa atención mientras lo escuchabas. En verdad, todo el que llegaba a conocer a Sergio se volvía fanático de sus relatos. En una ocasión, durante un retiro de jóvenes cuando ya era entrada la noche, estábamos alrededor de una fogata en el patio de la iglesia. Entre pláticas y canciones religiosas, en cierto momento, cuando ya la mayoría de chavos se había marchado a dormir, nosotros comenzamos a presionar a Sergio para que nos contara una de sus tan maravillosas anécdotas. A uno de nosotros, casi en tono de broma, se le ocurrió decir que contara una de miedo si tenía. Quizá por la hora que era, quizá por la confianza que nos tenía, o quién sabe por qué. Pero la cara de Sergio se puso muy seria y luego dijo que nos iba a contar una experiencia que le había sucedido hacía muchos años atrás y que nunca se la contaba a nadie por dos razones. Uno, porque se lo habían prohibido, y dos, ya que para él esa era la prueba que el mal, algunas veces, no tiene respeto ni por lo más sagrado. Él dijo que nos la contaría para que estuviéramos preparados si es que en algún momento llegábamos a enfrentar los males que habitan este mundo. Resulta y acontece que durante sus primeros años como seminarista, Sergio formó parte de una misión para llevar despensas a cierto municipio de escasos recursos que estaba en la sierra. Cuando llegara el día, ellos iban a partir un sábado para llegar al domingo muy temprano. Luego de reportarse en la parroquia con el sacerdote encargado, comenzarían las actividades usuales de este tipo de misiones: una misa, la repartición de comida y víveres, y cerrando con un pequeño convivio para luego regresar a casa.
por logística y comodidad de ellos, ya que no querían hacer un viaje tan pesado con tan poco tiempo. Cambiaron la fecha y partieron el viernes. No tenían forma posible para avisarle al padre de aquella parroquia los cambios que habían hecho. Así que sin darle tantas vueltas al asunto, partieron sin más. Durante el camino todo fue normal. Incluso al entrar al pueblo, todo se vio como está supuesto a ser, un pueblo tranquilo, común y corriente de la sierra. El autobús de la misión llegó hasta los terrenos de la parroquia, y todos se dirigieron a la casa parroquial en busca de aquel padre. Para su sorpresa, no lo encontraron ahí. Lo buscaron un rato, pero al no encontrarlo, decidieron comenzar a descargar las cosas para el convivio y demás actividades que realizarían el día domingo. Algunos lugareños les comentaron a los misioneros que tal vez el padre había salido a la sierra a dar un paseo, que probablemente regresaría pronto ya que él solía hacerlo muy a menudo. Sin embargo, dio la tarde y ya tenían todo listo, pero tanto en la casa parroquial como en la iglesia no había señales de aquel padre. Un par de curiosos misioneros comenzaron a buscar por las proximidades del pueblo, mientras que el resto empezó el montaje de todas las actividades que realizarían el día domingo. Cuando ya la noche había caído, los misioneros empezaron a alarmarse, pensando que tal vez algo le había pasado a aquel padre. Sin embargo, unos de ellos se dirigieron a su habitación para ver si ahí podían encontrar algo que los ayudara a dar con su paradero. Quizá había dejado una nota o algo que les indicara en qué lugar estaba. En el dormitorio del padre, todo parecía estar en orden. Una cama sencilla, pero muy ordenada. Alguno que otro electrodoméstico, cosas religiosas y ropa bien ordenada. Nada fuera de lo normal. Uno de ellos, sin embargo, decidió entrometerse un poco más, sin saber que lo que encontraría los marcaría a todos para siempre, dejando en su fe un antes y un después. Abajo de aquella sencilla cama, encontró un pentagrama dibujado, con un líquido rojo que asemejaba a la sangre. Asustado, les comentó el macabro hallazgo a todos los demás, los cuales siguieron el ejemplo cegados por la curiosidad y el espanto. Aquella habitación que parecía inofensiva comenzó a revelar más cosas inquietantes. Una Biblia negra en latín y con ilustraciones demoníacas, amuletos colgados detrás de la ropa y velas rojas y negras guardadas en el ropero. La Inquisición de jóvenes misioneros se dirigió a la capilla, donde comunicaron a los demás los hallazgos. Todos fueron muy maduros para su edad. Serenaron sus nervios y decidieron continuar hurgando en aquella peculiar iglesia. En la sacristía encontraron escondidas ropas de oficio color negro. Otras incluso tenían bordadas figuras satánicas, además de rostros de entidades demoníacas. En el sagrario había restos de gallinas y otros animales quemados. Así, poco a poco, los hallazgos fueron creciendo, hasta llegar al más inquietante de todos, según Sergio. Él dice que cuando llegaron al presbiterio, al revisar debajo del altar, descubrieron una enorme cruz ceremonial de color negro, donde la figura de Jesús quedaba boca abajo, y en su rostro tenía una sonrisa maléfica. Sonrisa que hizo a unos cuantos salir de aquel lugar asustados cuando la veían. Los misioneros platicaron sobre lo que hallaron con algunos parroquianos, con la esperanza de que ellos les pudieran dar una explicación sobre todo eso. Pero ellos, ya sea porque fingieron o porque en verdad no sabían, quedaron igual de extrañados. Entonces Sergio y los demás decidieron pasar la noche en la casa parroquial para esperar y ver si aquel padre aparecía. Para sorpresa de nadie, el padre ya nunca volvió a aparecer por aquel lugar.
En opinión de Sergio, alguien debió decirle clandestinamente que había sido descubierto, lo que fuera que eso significara, y huyó de aquel lugar para siempre. A su regreso a la ciudad, los misioneros comunicaron todo a la diócesis encargada, pero éstas les pidieron no comentar nada del asunto, mientras ellos se encargaban de limpiar el desastre. Para nadie será extraño cuando digo que esa noche, los pocos que escuchamos esta historia, no pudimos dormir en aquel lugar, pensando que era muy parecido al que Sergio nos había descrito en su relato. Durante muchos años, mantuve en mí una desconfianza a las iglesias, una desconfianza de lo que podía encontrar debajo del altar. Tiempo después, por motivos familiares, mi padre y yo nos mudamos de casa, y ya nunca volví a toparme con Sergio, ni con los amigos de aquellos días. A veces, aún sigo imaginándome el rostro maléfico de aquel Jesús, clavado en aquella cruz negra invertida, y aún me dan escalofríos. Una cosa es segura: el mal existe. Creo que eso es solo cuestión de saber buscar bien, ya que puede estar escondido en los lugares menos imaginados. Sé que uno de mis amigos siguió el ejemplo de Sergio en aquellas misiones. Solo espero que él no se encuentre cara a cara con el mal.